Hoy conoceremos la historia de un periodista que goza del reconocimiento y la admiración de muchos. Se trata de un hombre que vino de un lugar recóndito de nuestro país a abrirse espacio en una época muy difícil para el periodismo. Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa, director de la revista Magazine y el suplemento Domingo, nos cuenta su vida. Bienvenidos. Quilalí es un pueblo remoto perteneciente al departamento de Nueva Segovia en el norte del país. Se ubica a 350 kilómetros de la capital, Managua. Era una zona abatida por el espectro de la guerra, porque desde ahí se movilizaban grupos armados que primero luchaban contra la dinastía somocista y más adelante contra el gobierno sandinista. Ahí nació Fabián Medina un 24 de septiembre de 1965, en el seno de una familia pobre y numerosa. Para mí ir a Ocotal era como ahora ir a Miami, por ejemplo, y esas cosas. Íbamos una vez cada 4 años, cada 5 años. Entonces, pero sí, siempre tuve una pasión, pues que creo que me ayudó mucho. Yo, más que pasión, obsesión por leer. A mí me encantaba leer, yo era de los que leía cualquier cosa. Desde paquines, novelas, vaqueras, lo que sea, enciclopedias, todo leía. Era una compulsión por leer que sentía, una necesidad de leer que hasta parecía viciosa. Entonces creo que eso me fue ayudando mucho a lo que luego sería mi profesión, pues, que es escribir, porque yo siempre he considerado, y le digo a los estudiantes, que para aprender a escribir, el principal requisito es saber leer. Su mamá, la profesora Ana Sánchez, también era una profesora muy reconocida en Ocotal, y eran dos personalidades muy diferentes. Octavio era una persona muy extrovertida, muy popular. La profesora Ena era más reposadita, ¿verdad? Y muy dedicada a las cuestiones de la familia, de la educación, pero también de la comunidad. De los 7 hijos de estos dos maestros, Fabián era quizás el más solitario. Su personalidad tímida nunca le dio señal de que se dedicaría al periodismo. Fue la vida que se encargó por sí misma de ponerlo en este camino. Yo soy bastante tímido, incluso esa era una de las razones por las que jamás se me había ocurrido hasta que salí del bachillerato estudiar periodismo, porque yo tenía el concepto del periodista que es el personaje extrovertido, el que se para en las tribunas, que habla, que se para frente a una cámara y se agarra un micrófono. Yo no era eso, yo era más bien de soledades, de vacíos, de pequeñas agrupaciones. No me gustan las multitudes, no me gustaba hablar en público. Entonces, pero sí, pues como te dije, yo aprendí a leer y creo que era una persona con mucha imaginación. Entonces, ciertas circunstancias me llevaron a la necesidad de un trabajo. Entonces, mi primer trabajo es en una radio de Ocotal, que es en Radio Segovia. Esa oportunidad en Radio Segovia se le otorgó como parte de la promesa de empleo hecha por el gobierno de entonces a quienes terminaran el servicio militar. Fabián lo hizo y en 1988 estaba aventurándose en las cabinas. Rápidamente su conocimiento de la zona de guerra lo llevó a coberturas riesgosas. Yo recuerdo una vez que me tocó ir con él, íbamos en un Jeep Niva que solo tiene 2 puertas y nos rifamos a la cara y sol quién se iba adelante y quién se iba atrás, porque el que iba atrás seguramente no iba a poder salir del Jeep a la hora de la emboscada. Entonces a él le tocó irse adelante cuando íbamos hacia la zona de San Juan, Quilalí, y al regreso me tocó a mí venirme adelante. No sé cuál era peor, si el viaje de ida o de vuelta, pero la verdad es que ahí se arriesgaba mucho la vida y Fabián pues era un tanto temerario. Eso yo no lo sentí exactamente así, porque yo venía de la guerra, yo vivía en una zona de guerra. Entonces, para mí no fue nada difícil que la primera asignación que me hace la radio es cubrir Quilalí, que era una zona completamente de guerra. Varias veces yo estaba en las calles ahí y había balaceras en el pueblo, yo grababa las balaceras, me iba en operativos de militar, pero yo no me sentía corresponsal de guerra ni nada de esas cosas que después oí hablar, porque para mí era lo natural, pues estar en una guerra. Ya había pasado 8 años y en Quilalí nació la guerra, la contrarrevolución. Yo soy de Quilalí, yo vine a hacer la contrarrevolución. Yo anduve como 5 años en la guerra. Ya venía el servicio militar, siempre anduve un fusil cargando. Entonces para mí eso era normal en ese momento. Aunque nunca fue su aspiración, para ese momento Fabián ya se había dado cuenta que el periodismo lo apasionaba. Así que acepta gustoso una beca que ofreció la Corporación de Radiodifusión del Pueblo para estudiar periodismo en la UCA.
Ahí conoció a quien más adelante sería su esposa. No es que era tan tímido como así, ¿verdad? Lo que era que era como bastante confrontativo con los profesores, porque estudiamos en la misma sección con los profesores y siempre tratando de debatir, de hacer intercambio de ideas. Y la impresión que yo tuve desde el inicio de que lo conociera, que era una persona muy inteligente, muy analítico y por supuesto pues me pareció una persona interesante pues como ser humano. La beca duraría 5 años, pero debido al colapso del modelo económico sandinista, esta se suspendió en unos pocos meses y él y muchos jóvenes más se vieron obligados a buscar un empleo. Así que llegó a una revista dedicada al campo. Se vivían momentos de polarización en el periodismo y Fabián enfrentaba los dilemas de todos en esa época, hasta que llegó el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro y se iniciaron transformaciones profundas en todos los sectores. Yo venía de una matriz de periodismo, de un periodismo polarizado, donde no había divisiones, los periodistas sandinistas y los periodistas antisandinistas. No había puntos medios, no podías estar en el medio, era propaganda la que había, no era periodismo. Entonces, en ese 90 que yo ya estoy estudiando periodismo y que se sucede este cambio que es muy violento en Nicaragua, empieza un proceso de profesionalización del periodismo que le hizo mucho bien. Y es cuando empezamos los periodistas a reflexionar sobre nuestro papel, a decir, bueno, yo no puedo ser miembro del Frente Sandinista o miembro del Partido Liberal o miembro del Partido Conservador si soy periodista. Es así que ingresa al equipo de El Semanario, un periódico fundado por Sergio Ramírez Mercado en 1990 que apostaba a la independencia partidaria. Su estadía ahí fue el inicio de su estilo, marcado por la pasión del reportaje, la crónica y la entrevista a fondo. El Semanario era un periódico que pretendía ser diferente en Nicaragua. Logramos publicarlo durante 10 años, de 1990 al año 2000, y buscábamos el talento que nos pudiera llevar a la novedad, a la calidad del periodismo. Y el talento estaba entre los jóvenes recién salidos de la escuela de periodismo, que es donde íbamos a buscarlo, entre los periodistas más jóvenes. Y bueno, así fue que encontramos a Fabián, que estaba recién salido de la escuela de periodismo. Y yo diría que Fabián hizo su entrenamiento con nosotros en el Semanario. Uno va forjando su estilo desde que sos chavalo, por lo mismo que consumís, lo que lees. Uno, así como dicen los nutricionistas, somos lo que comemos, diría yo, los periodistas somos lo que leemos. Entonces uno va forjando su estilo según sus lecturas. Y obviamente sí tuvo una enorme influencia Sergio Ramírez, no solo por su estilo de escribir, sino también por los consejos y las evaluaciones que hacía. Pero más que todo eso fue como el espaldarazo que yo sentí de personas de la talla de Sergio Ramírez cuando empezaron a ver cierto talento en un chavalo pueblerino que llega nuevo y que se presenta y te dicen, mira, escribís bien. Entonces eso te estimula mucho. Y es una de las cosas que yo agradezco cuando vi que gente con esa capacidad empezó a ver algún talento en mí y a confiarme. Imagínate, me ofrecieron ser editor general de un periódico cuando yo era un chavalo que ni había salido de la universidad. Esa oportunidad como editor se la ganó a pulso con su acuciosidad y las ganas de triunfar. Era un periódico pequeño que necesitaba de hombres orquestas, dispuestos a hacer un poco de todo. Siempre Fabián, un muchacho de carácter reposado, bastante callado, pero muy agudo en su trabajo periodístico de iniciativas propias. Muchas de las ideas que el periódico llevaba adelante él las proponía, y me parece que siempre tuvo desde muy joven este espíritu del periodista que si no se tiene no hay periodista, que es el de la curiosidad, el de la acuciosidad, el del rigor en el trabajo, es decir, sentarse a trabajar a fondo, un reportaje, una plana, una entrevista, la disciplina y la creatividad, que son dos elementos muy importantes en este campo del periodismo. A pesar que El Semanario era una publicación que había ayudado a levantar y que es prácticamente el símbolo de sus inicios, la situación económica del mismo era muy difícil. El concepto era nuevo y aunque había logrado aceptación de los lectores, la empresa privada no se atrevía a apoyarlo.
Un año antes que la inminente bancarrota acabara con aquella su escuela, él fue llamado a la prensa. Magazine es una revista que apuesta a los reportajes no perecederos y a contar una parte de la historia que ha sido mal contada y de la cual hay mucha sed en Nicaragua.